Y en medio de este complejo panorama, renunció el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Varios sectores cuestionan que a lo largo de su gestión los grupos armados se fortalecieron. Sin embargo, su ex viceministra denunció que los dejaron solos y que las tropas se sienten solas. Nicolás Rojas, ¿cuáles son las cuentas que deja el ministro de Defensa tras salir de su cargo? Ana Milena, estuvimos revisando los informes de distintas ONGs que se dedican a investigar el conflicto. Vamos a empezar con Indepaz y la radiografía de las masacres en estos últimos años. En el 2022 se presentaron 94 masacres, que dejó un saldo de 300 víctimas. En el 2023 la cifra fue muy similar, sin embargo se presentó una leve reducción en el año 2024, 76 masacres con 267 víctimas. ¿Cuál es el saldo que va en estos primeros días del año 2025? 9 masacres con 24 víctimas. Precisamente en Noticias Caracol en Vivo estuvimos conversando con Daniela Gómez. Ella fue viceministra de Defensa, quien explicó qué es lo que sucede al interior de esta cartera. Mencionó que en algunas ocasiones se sintieron solos, no solamente administrativamente, sino también los militares y los policías. El ministro lo dijo, las fuerzas militares y la Policía Nacional se han sentido solas frente al resto de ministerios. Finalmente sucede como ha sucedido en todos los gobiernos, y es que los únicos que llegan y los únicos que están son la policía y los militares. Y esto no puede continuar así. Lo que me acaba de decir se lo voy a poner en términos cotidianos. ¿Se sentían remando solos? Un poco, sí. ¿Y usted Yo sí, cree... por lo menos. Personalmente hablo en nombre de Daniela, me sentía remando sola, con el absoluto apoyo del ministro de Defensa y sus directrices, pero frente al resto del gobierno nos sentíamos remando solos. ¿La paz total hoy fracasó producto de eso en parte? Si algo aprendí estudiando resolución de conflictos es que la paz tiene mucho método. Y aquí pues no se ha visto un método, y yo creo que los ceses al fuego le hicieron mucho daño justamente a las condiciones de seguridad, y que sin duda pues generan, digamos, un ambiente enrarecido en los territorios, donde no se tiene tan claro como esa división. ¿Usted cree que eso le dio gabela, como muchos aseguran, a esos grupos armados para tomarse parte del territorio? Yo creo que sí, uno de los efectos no esperados, más que de los procesos de paz, de los ceses al fuego, fue pues una facilidad para expandirse por el territorio. Son las apreciaciones de la ex viceministra de Defensa, pero vamos con algunas cifras de la Defensoría del Pueblo del año 2024. Se presentaron cerca de 297 casos de reclutamiento de menores, desplazamiento forzado, reportaron cerca de 40.499 víctimas y cerca de 170 casos de asesinatos de líderes sociales. Precisamente esta mañana estuvimos hablando con el general retirado Jorge Eliezer Camacho, quien estuvo al mando de la Policía Metropolitana de Bogotá y también en norte de Santander. Explicó cuáles fueron aquellas fallas que cometió el ahora exministro de Defensa. El ministro Velásquez no aportó absolutamente nada a la construcción de nuestras fuerzas militares y de la Policía Nacional. Lo único que al interior causó separación, retiró importantes recursos desde el comienzo del gobierno, no aporta estratégicamente nada, no tiene una actitud fuerte contra el terrorismo. Yo creo que el que está ganando es el país con ese retiro, lo digo francamente. Ojalá las fuerzas militares y la Policía Nacional logren recuperar el curso para combatir a los terroristas que nos tienen afectados. La verdad no creo que el país tenga nada que lamentar. Ahora, la expansión de los grupos armados en Colombia es evidente en los últimos años, según investigaciones de otra ONG, como es la Fundación Paz y Reconciliación. Iniciemos con el crecimiento del ELN. Hace unos años sus estructuras criminales operaban en 183 municipios y tenían cerca de 4.061 integrantes, llegando a tener incidencia en 231 municipios de 20 departamentos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el 2024? Hay presencia en cerca de 231 municipios y adicionalmente, según este informe, aumentaron a cerca de 6.000 integrantes, es decir, un crecimiento del 7,4% y, como les estaba contando anteriormente, una incidencia muy importante en los departamentos del nororiente del país, donde está, por ejemplo, la región del Catatumbo, Arauca, y adicionalmente en el suroccidente del país mencionemos algunos departamentos como Nariño y el Cauca. Precisamente estuvimos hablando con voces del Catatumbo, quienes explicaron qué sucedió a lo largo de estos años durante el papel del ministro Velásquez en esta región.
Lo del Catatumbo es una situación sumamente desafortunada porque estamos asistiendo pues a una crisis humanitaria brutal. Del desplazamiento pueden quedar también problemas de tierras, pueden quedar también campesinos, que incluso me contaban el otro día y en la región que ya habían unas comunidades retornadas, es decir, estaban recuperando derechos que el desplazamiento forzado les había quitado y ahora nuevamente se tuvieron que desplazar. Entonces hemos perdido demasiado, hemos perdido en vidas humanas, hemos perdido en estabilidad, hemos perdido en confianza en las instituciones, pero también hemos perdido económicamente una serie de inversiones larguísimas que se habían hecho sobre la región. Pasemos ahora al Clan del Golfo, que según el informe de Paz y Reconciliación es la fuerza que más ha crecido en el país. En el 2022 tenía presencia mejor en 242 municipios y contaba con cerca de 55.851 integrantes, algo que fue creciendo a lo largo de los años. Por ejemplo, en el 2024 tuvo presencia o llegó a tener presencia en 316 municipios y aumentar sus filas a 7.000 integrantes. Ahora, ¿cómo está el panorama del crecimiento del Clan del Golfo? Permítame un segundito, vamos a ver aquí esta gráfica que tenemos a continuación, y es que ha crecido cerca del 17,4% en distintos departamentos, sobre todo la costa caribe y, como le mostrábamos ahorita, también el nororiente del país. Un departamento que está afectado es el Chocó. Hablamos precisamente con el obispo de esta jurisdicción, quien habló sobre la difícil situación de orden público que viven en este momento por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN. Muy probable que si no se le presta atención a esto, esta es una alerta temprana que todos hemos querido dar, y si no se le presta atención a esto podría ser de mayores proporciones. Por esa razón se quiere cuanto antes que, por supuesto, el gobierno nacional, pero también todos los que tengan que ver en este caso, como los organismos de seguridad, también los organismos de derechos humanos, estén atentos, ojalá puedan ingresar en el territorio para ayudar a estas comunidades, porque si eso no se hace, podría ser una situación catastrófica. Las poblaciones del medio San Juan, de Ismina, de Sipí, de Novita, del litoral del San Juan, incluso hasta Buenaventura, porque todo ese litoral, es el que se encuentra en esas zozobras, precisamente porque se encuentran muchos confinados, otros sencillamente han tenido que empezar a desplazarse, salir de sus territorios para irse a buscar algún familiar en otras comunidades, en vista de que para ellos es muy difícil estar en el territorio cuando hay enfrentamientos armados entre los grupos que delinquen dentro del territorio. Ahora miremos lo que está sucediendo con las disidencias de las antiguas FARC. Aquí vemos, por ejemplo, que se habla del Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. ¿Cómo ha estado el aumento de este grupo a lo largo de estos años? En el 2022 presencia en cerca de 180 municipios y cerca de 5.208 integrantes. Fue creciendo progresivamente hasta el 2024 tener presencia en 274 municipios y más de 7.100 integrantes. Ahora, vemos que el crecimiento, según este informe de la Fundación Paz y Reconciliación, es del 23,9% y básicamente su incidencia es en el suroccidente del país, puntualmente en el departamento del Cauca. Precisamente tenemos voces de esta región quienes también hacen una evaluación del trabajo del ministro de Defensa. De tal manera que el ministro de Defensa, pues diría, jugó un papel importante, sin embargo hizo falta la seguridad que constitucionalmente se debe ejercer en los territorios. Lo digo porque no ha sido fácil y esperamos pues que el nuevo ministro que llegue realmente pueda coordinar estos ejercicios de seguridad. El ministro Velázquez deja un Cauca que contrastaba con su llegada en una esperanza de paz, en una esperanza de reconciliación, con un pico altísimo de inseguridad, de violación de derechos humanos, con más de 500 menores de edad reclutados por los grupos armados, los mismos que no solo malograron la paz total, sino que además se fortalecieron, fortaleciendo también las economías ilegales. Catalina, pues fueron las cuentas del ministro de Defensa en voz de los protagonistas en los territorios y adicionalmente los estudios, las cifras de aquellas organizaciones que estudian el conflicto en Colombia.